Cuando empiece a grabar, empezamos. ¿Se escucha bien? Porque no por algún motivo no me andaba bien el auricular. Sí, sí, yo te escucho bien. Bien. No sé, el resto de los alumnos escuchan bien. Perfecto. Bueno, nuevamente saludo, buen día. Vamos a empezar la clase de hoy. Está propuesto para que hagamos el día de hoy, en esta clase, de la unidad 3, la parte A, que es la parte de probabilidad, los ejercicios 9, 10 y el 11, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir desarrollándolos. En el desarrollo de ellos va a haber situaciones en las que vamos a repasar algunos conceptos, como son el concepto de independencia, y también puede que en alguno de los ejercicios hagamos la descripción del espacio muestral, ¿sí? Con los distintos puntos muestras que son posibles que se nos presenten en la experiencia. Vamos a ver si es necesario o no. Así que bueno, voy a presentar la pantalla para mostrar directamente esos ejercicios. Cualquier cosa, si en alguna cuestión no se comprende, me lo avisan, ¿sí? El tema probabilidad, bueno, como todos los temas, lógicamente requiere de que tenga presente lo visto anteriormente, ¿sí? Bueno, ahí estoy presentando la práctica. Ustedes ya no sé si la tienen abierta, es la práctica, ¿sí? La práctica número 3, que es la de elementos de probabilidad, que es la de la parte A. Dentro de los ejercicios, acá tenemos los que vamos a desarrollar, que son el 9, 10 y 11, ¿sí? Vamos a dar lectura al ejercicio 9. La compañía telefónica de una gran ciudad sabe que el 82% de sus clientes paga la factura bimestral en término. Suponga que se eligen al azar 2 clientes del listado de todos los clientes y que las respuestas que darán son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno pague su próxima factura en término? Vamos entonces a analizar esta cuestión. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno? ¿Cuántos clientes selecciono? 2. La probabilidad de que al menos uno pague su próxima factura en término. Eso es lo que tenemos que calcular. Yo voy a hacerlo directamente desde cero, de la práctica número 3, la parte A. Vamos a hacer el 9. En principio, yo podría, a ver, ¿qué es lo que tengo que calcular? Podríamos hacerlo de dos formas, ¿sí? Yo voy a sacar 2 clientes del listado de todos los clientes, ¿sí? Una forma podría ser que yo especifique cuál es el espacio muestral, qué pasaría al sacar 2 clientes, ¿sí? Y de paso repasamos el espacio muestral. ¿El espacio muestral qué era? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda qué era el espacio muestral? Es un conjunto de resultados posibles. Bien. El conjunto con todos los resultados posibles. Si yo selecciono 2 clientes en término, bueno, estoy peleando con la llave, no me sale, vamos a ponerlo así. Si yo selecciono dos clientes, ¿sí? ¿Cuál es la posibilidad de los clientes? Vamos a ponerlo acá, a ver. ¿Cuáles son los resultados posibles del primer cliente? Que pague en término o que no pague en término, ¿sí? Supongamos yo... Profe, ¿puede agrandar un poquito el Word? Sí, perdón. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí. Vamos Gracias. vamos a definir primero un suceso. Que el cliente 1 pague en término,
¿Sí? ¿Qué es un suceso? Un subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Que el cliente 1 ¿está bien? ¿Recuerdan eso? Eso es un subconjunto. Otro resultado posible, ¿sí? Otro subconjunto que puedo definir es que el cliente 2 pague en término. Vamos por este lado primero, pague en término. Y después explico lo que iba a explicarles antes, me parece que es más simple primero esto, que el cliente 2 pague en término. ¿Está bien? ¿Con qué probabilidad el cliente 1 paga en término? La compañía telefónica de una gran ciudad sabe que el 82% de sus clientes paga la factura bimestral en término. Suponga que se eligen al azar 2 clientes del listado de todos y que las respuestas que darán son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente 1 pague en término? Según lo enunciado. 82%. Bueno, bien. Está puesto en porcentaje, pero bueno, nosotros sabemos que las probabilidades... 82. Bien, perfecto. Entonces, la probabilidad de que el primer cliente, ¿sí?, pague en término es igual a 0,82. ¿Por qué? Porque dice que la compañía sabe que la probabilidad de que los clientes paguen en término es de lo, ahí dice, está expresado en porcentaje, es de 0,82, ¿sí? Entonces, esa probabilidad yo ya la conozco. La probabilidad de que cualquier cliente, yo selecciono al azar del listado de todos los clientes, la probabilidad de que los clientes paguen en términos es del 0,82. Entonces, la probabilidad de que el primer cliente pague en términos es 0,82. La probabilidad de que el segundo cliente pague en términos también 0,82. La probabilidad de que cualquier cliente pague en término es 0,82. Ahora, esto lo vamos a poner después para repasar un poquitito el tema del espacio muestral. Ahora, ¿qué es lo que me preguntan a mí? Porque, bueno, no me está diciendo cuál es la probabilidad de que algún cliente pague en término. Si me preguntaran cuál es la probabilidad de que algún cliente pague en término, yo ya la tengo, es 0,82. Lo que se me está preguntando es cuál es la probabilidad de que al menos uno pague su próxima factura en término. Pero ese al menos uno pague su próxima factura en término es habiendo seleccionado 2 clientes al azar. O sea, si yo desarrollar acá cuál es el experimento aleatorio para esta situación, ¿sí? La experiencia aleatoria es seleccionar 2 clientes al azar de todos los clientes. ¿Se acuerdan que el experimento aleatorio, que era el experimento aleatorio? Si yo lo pienso, es, en este caso, seleccionar al azar 2 clientes de todos los clientes. ¿Por qué es un experimento aleatorio? Por más que yo repita esto en infinidad de oportunidades, siempre nunca voy a saber con exactitud, con certeza, nunca va a estar determinado cuál es el resultado que yo observo, ¿sí? Yo sé que saco 2 clientes al azar. Puede haber que uno pague en término y que el otro no, o que los 2 paguen en término, o que ninguno de los 2 haya pagado en término. Que el primero sí, el segundo no, que el primero no y el segundo sí. Eso nunca lo sé con exactitud, no lo puedo saber previo a realizar experimentos. Conozco los resultados posibles, pero no sé no lo puedo determinar previo a realizarlo cuál va a ser el resultado. Lo mismo que cuando vieron al inicio de la definición de experiencia aleatoria, de experimento aleatorio, el hecho de tirar una moneda. Yo sé cuáles son los resultados, saldrá cara, saldrá cruz, pero no lo sé con exactitud previo a realizar la experiencia. Eso es un experimento aleatorio. Entonces la experiencia aleatoria en este caso es esta. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Esto para repasar un poquito esos conceptos, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta en cuestión? ¿Cuál es la probabilidad de que habiendo seleccionado, porque seleccionó 2 clientes, no uno,
se pague en términos. ¿Cómo lo puedo yo escribir a esa probabilidad? Porque una probabilidad ya que es, no es una probabilidad marginal como la que está acá, que es la probabilidad de que el cliente 1 pague en términos, sino que es una probabilidad de otro tipo. ¿Cómo vieron dentro de las reglas de probabilidad? La probabilidad de que el cliente 1 y el cliente 2 paguen en términos, yo lo podría anotar de una cierta forma, ¿sí? Yo sé que eso simbólicamente lo traslado de una cierta forma. La probabilidad de que al menos uno de los sucesos ocurra, habían visto que se podía calcular con una de las reglas de probabilidad. ¿Recuerdan cuál? La regla de la suma. La regla de la suma, la regla de la adición. O sea que, porque al menos uno implica que ocurra el suceso, por ejemplo, el suceso A o el suceso B, o ambos en forma simultánea. Y eso lo que me estaba diciendo era la probabilidad de la unión. En nuestro caso en particular, la probabilidad de que al menos uno pague en términos, ¿qué significa? Que pague en términos solo el 1, ¿sí? Pague en términos solo el 2. Si paga en términos solo el 1, ¿qué significa? Bueno, pagó 1 en términos, eso cumple con el al menos 1. Solo el 2, ¿qué significa? Bueno, pagó en términos el 2, eso cumple con la cuestión. ¿Sí? Y si pagan los dos en términos, también cumple con la situación, porque al menos uno significa que puede hacer los dos en forma simultánea. ¿Me siguen? Entonces, si yo establezco, esto si quieren lo pongo acá abajo, o vamos a poner esto lo puedo leer como que la unión. ¿Cómo lo leo en términos coloquiales a esto? Porque eso está en términos simbólicos. C1 unión C2. ¿Qué está haciendo ahí? Estoy uniendo eventos, ¿sí? Estoy uniendo sucesos. Ahora, ¿cómo lo puedo expresar coloquialmente a esto? Al menos un cliente paga en términos. ¿Ah? Ahora, entonces, esta unión, como bien lo dijeron, con la suma, ¿cómo puedo expresar entonces esta regla? ¿Cómo calculo esta regla? La regla de la adición, ¿a qué era igual? Una suma, ¿cierto? ¿Cómo sería? ¿Alguien recuerda? Probabilidad de que... C1 más C2 Perfecto. C1 Más vamos a C2. hacer, más C2 y nada más. no se debía restar La intersección. la intersección. Hay una, o sea, la regla de la adición es una, digamos. Y para casos especiales, ¿sí? Que es cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la regla de la adición queda reducida a solo suma, ¿sí? La regla de la adición en términos generales es la probabilidad de A unión B. ¿Y cómo se calcula esto? ¿O cómo lo traslado? Y por eso se llama regla de la adición, como hago una suma. Probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Porque cuando yo estoy sumando las probabilidades de los eventos, en eso incluyo la intersección 2 veces. Entonces hay que restarla. Salvo que yo tenga información adicional o que sepa que esos eventos son mutuamente excluyentes. Pero estos eventos que están acá, que el cliente 1 paga en términos, ¿sí? Y que el cliente 2 pague en términos, no son eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? No es como decir la probabilidad de que selecciono 2 personas al azar de esa lista y que la persona sea de Rosario o que la persona sea de Buenos Aires. Bueno, esos son mutuamente excluyentes porque no pueden ser en forma simultánea. En este caso se puede dar en forma simultánea que cuando seleccione del listado, ambos paguen en términos. Entonces, tengo que restar la intersección. ¿Está? Es esa partecita que nos faltaba. Que acá, bueno,
probabilidad de que sea C1, perdón con esto que estoy luchando con los simbología, pero probabilidad de C1, vamos a ver si lo encuentro de forma rápida en la intersección. ¿Quién me mandó a hacer esto? No sé si es claro pero bueno. Vamos con este. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá? Pregunten, ¿sí? No tengan miedo de preguntar el por qué, si no se entiende algo. Yo ahora no estoy viendo el chat, así que cualquier cosa pregúntenme con el micrófono. Voy a fijarme en el chat si hay alguna pregunta, pero... Yo leo, pero no hay nada. Ah, bueno, Juli, cualquier cosa... Dale, dale. Está. Bueno, entonces, hasta acá sabemos que podemos aplicar, porque yo ya sé que esto es la lectura, ¿sí? Probabilidad de que al menos uno pague en términos, que justamente es lo que yo quiero calcular. Esta probabilidad, que es la probabilidad de una unión, también en alguna bibliografía se le llama la probabilidad total, ¿sí? Se resuelve por la regla de la adición. La suma menos la probabilidad de la intersección. Vamos a ver, la probabilidad de que pague en términos el cliente 1, ¿la conocemos? Sí, Sí, ya sabemos que es 0,82, ¿no? Sí, ¿Y la sí. probabilidad de que el cliente 2 pague en términos? también. También. Fíjense que si yo obviara el hecho de que son mutuamente excluyentes, estaría calculando esto y me darías 1,64. Un horror para el cálculo de una probabilidad, porque yo ya sé que las probabilidades son números comprendidos entre 0 y 1. O sea que si un resultado me da negativo, me da mayor que 1, ya sé que cometí no un error, sino un horror, porque sería como demostrar que yo no entendí nada del capítulo de probabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿a esto qué le falta? Restar la intersección. Ahora, vamos a hacer un apartado aparte sobre esta cuestión. Esa probabilidad, ¿qué es? Una probabilidad, ¿cómo se conoce? Una probabilidad condicionada, una probabilidad conjunta o compuesta, la probabilidad de una intersección. ¿Qué significa esto? ¿No sería la Conjunta. multiplicación? Bien, esto yo en términos coloquiales, ¿cómo lo leo? La intersección de C1 y C2. Y en términos, sí, es la intersección, y en términos coloquiales yo podría decir en términos del problema, digamos, más que coloquiales. Esto me dice al menos un cliente paga en términos. ¿Sí? O pasa C1 o pasa C2, o ambos en forma simultánea. Ese es el al menos un cliente. Ahora, C1 intersección C2, lo que me está diciendo es que pasan en forma simultánea los dos, que pagó el cliente 1 y pagó el cliente 2. Entonces, esto yo lo leo como un I, y esto lo leo como un O, ¿sí? Esto simbólicamente es una unión, en términos de probabilidad, en términos de las cuestiones, o sea, en términos de los problemas, en el lenguaje coloquial, esto simbólicamente es la unión, en términos coloquiales o en términos de problemas, se va a leer como un O, un al menos. Y que es la intersección en términos simbólicos, en el lenguaje del problema o en los términos coloquiales, lo voy a leer como un I, porque ambos eventos ocurren en forma simultánea, que es lo mismo que decir esto y aquello otro. ¿Sí? ¿Ven eso claramente? Eso es fundamental, es importantísimo. ¿Sí? Porque a mí muchas veces me van a pedir una probabilidad y yo tengo que saber cuál es la regla que aplico. Y depende de lo que dice el problema. ¿Mm? Bien, el problema decía que al menos uno pague en términos. Si me decía ambos clientes paguen en términos, bueno, acá tenemos que tendríamos que haber calculado esta probabilidad. Y bueno, profe, pero está dentro de la regla de la adición, ¿por qué la pone ahí aparte? Porque vamos a hacer capítulo aparte esta cuestión. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Ahí ya lo habían dicho. Alguna regla para usar. La multiplicación.
La regla del producto, la regla de la multiplicación. Ahora, también la regla de la multiplicación es una, pero para casos particulares se transforma, ¿sí? Dijimos, la regla de la adición es esta. Ahora, si los eventos son mutuamente excluyentes, la intersección entre C1 y C2 sería el vacío, entonces la probabilidad sería 0 y la regla se nos reduce a la probabilidad de C1 más probabilidad de C2. ¿Sí? En el caso de la regla del producto también pasa lo mismo. Hay una situación especial. La regla del producto es una, pero cuando los eventos tienen una característica especial, la regla del producto se reduce. A ver, ¿alguien sabe cuándo se...? ¿Sí? Y yo sé que tengo que multiplicar dos probabilidades. La regla del producto básicamente dice una probabilidad condicional por una probabilidad marginal. Pero cuando los eventos son independientes, la regla del producto, ¿sí?, pasa a ser el producto de probabilidades marginales. ¿Se acuerdan de eso? Yo tengo, para no llevarlo al problema sino en términos generales. La probabilidad de A, un poquito de resumen, ¿sí? Por más que ustedes no me... repaso. Por más que ustedes no me estén diciendo nada, para repasar. Porque estos son de los mayores problemas que como docentes encontramos en el alumnado a la hora de resolver, ¿sí? La probabilidad de una intersección es un producto de probabilidades, ¿sí? En términos generales, la probabilidad de la intersección entre A y B es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Probabilidad condicional por probabilidad marginal. ¿De dónde surge, profe, este producto? De la definición de la probabilidad condicional. ¿Mm? Ahora, si A y B son independientes. A y B son independientes. Es igual la probabilidad de A y B. Soy todo oídos. Es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Bien. Probabilidad de A por probabilidad de B. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de A dado B, ¿sí? ¿Qué es esto? Si A y B son independientes, el hecho de que esté B presente no altera la probabilidad de A. Entonces yo, cuando sé que A y B son independientes, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Entonces, estoy aplicando la misma regla, nada más que la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A. ¿Sí? Por eso cuando son independientes pasa esto. Entonces, esta regla de probabilidad queda para cuando A y B son dependientes o no son independientes, que es lo mismo. ¿Sí? Esas son las reglas de probabilidad que nosotros tenemos. Acá puede estar la variante que en vez de escribirlo así, escriba probabilidad de B dado A por probabilidad de A. ¿Mm? ¿Está? Ustedes cualquier cosa, si en lo que yo estoy enunciando no me siguen, párenme, ¿sí? Díganme, profe, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Yo no veo las caras, entonces esta es la situación de la virtualidad. Uno no ve las caras porque a veces en el aula uno ve cara de espanto y reitera. Acá por ahí eso se pierde. Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para poder resolver que la probabilidad de que al menos un cliente pague en término? Poder dilucidar, poder sacar, poder calcular esta probabilidad, que era parte de la probabilidad de la adición. ¿Mm? Ahora, esa probabilidad, ¿cómo es? ¿Es el producto de una condicional por una marginal? ¿Es el producto de las marginales? ¿Tengo alguna información para saber cómo son los eventos C1 y C2? ¿Son independientes? ¿Son dependientes? ¿Qué les parece? Son independientes.
Son independientes. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? ¿Por qué sé que son independientes? Volvamos a la lectura del problema. Las respuestas que darán son independientes. ¿Sí? Me lo está diciendo el problema. La respuesta que yo voy a obtener de si el cliente 2 pagó en término no depende de lo que yo obtuve con el cliente 1. ¿Sí? Eso lo dice el problema. ¿Está bien? Entonces, C1 y C2 sé que son independientes. Por lo tanto, si C1 y C2 son independientes, la probabilidad conjunta, la probabilidad compuesta, esta probabilidad de intersección, ¿sí? Esta probabilidad de intersección va a ser igual a producto de marginales. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Y porque, por lo recién dicho, que son independientes. ¿Y cuánto es la probabilidad de C1? Ya la teníamos, ¿cuánto es? 0,82, ¿cierto? Ya la conocíamos que era la probabilidad de que el primer cliente pague en término. Eso desde el inicio ya lo conocemos. Es 0,82. ¿Y la probabilidad de que el cliente 2 pague en término cuánto es? También 0,82. Bien. Y ese producto nos da a nosotros... ¿Cuánto da? 0,67. 0, perdón. Con 67. 0,60. Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos que 0,82 más 0,82 menos 0,67. Perdón. Menos 0,67. Y esto es igual a 1,64 menos 0,67, lo cual nos da 0,97. El resultado, cuando yo lo escriba, yo realmente no tengo la certeza, esto está perfecto, pero al menos no tengo la certeza de que está mal. Si a mí esto me daba negativo, ya sé que está mal. Si me daba mayor que 1, ya sabíamos que estaba mal. Me da 0,97, es una posibilidad. ¿Está bien? Hay distintas formas de hacer el ejercicio. Esta es una de las alternativas. ¿Sí? Otra persona que está más ducha con probabilidad podría pensar, bueno, que al menos un cliente pague en término excluye a la posibilidad de que ninguno pague. Si yo selecciono 2 clientes al azar, y eso es lo que yo quería comentarles respecto al espacio muestral, ¿sí? Si yo pienso en el espacio muestral que se genera esta situación, yo voy a tener, y acá lo voy a hacer, a ver, voy a tener esta situación. Se presente C1, C2, ¿qué significa esto? Justamente, yo selecciono 2 clientes al azar. Si yo lo leo así, como lo fui definiendo, esto sería que ambos paguen en término. ¿Sí? Podría pasar, si no, me podría poner el símbolo este, el de la intersección. Muchas veces uno no lo pone a esa parte. ¿Qué otra situación tendría? Y esto, como no pude poner la llave, lo voy a poner así, punto y coma. Otra situación. Yo selecciono 2 clientes. ¿Esta es la única alternativa, que los 2 paguen en término, o podría pasar otra cosa? Puede pagarse uno y no pagarse dos. Puede pagarse uno y no pagarse el otro. Bien. Entonces acá, a ver si lo puedo poner también. Si yo escribo así, esto sería que pagó uno. Que no pagó uno, perdón, que no pagó C1, ¿está bien? ¿Se acuerdan que esa simbología con la rayita arriba se leía el complemento? El complemento de C1. No pagó C1, perdón la desprolijidad, así esto, pero no pagó C1 y pagó C2, eso podría ser la lectura, ¿está bien? ¿Esa es la única alternativa? ¿Podría pasar otra cosa?
puede pagar C1 y no pagar C2, o no pueden pagar ninguno. Bien, entonces esa otra alternativa sería esta. Me decías que pague C1, pero que no pague C2. Esa sería una alternativa. Y la última que me dijiste era que ninguno de los dos pague. Perdón la lentitud y esta cuestión, pero bueno, eso es lo que lleva por ahí. Y ahí se me cerraría el espacio muestral. Esto lo leo. Bueno, acá sería, en realidad, está simbólicamente, este símbolo no debería estar ahí. Pero bueno, esto sería que pague C1 y pague C2. Que es lo que calculamos acá. Este sería que no pague C1 y pague C2. Este sería que pague C1 y no pague C2. Y este sería que, lo veo así, me pone nervioso porque hay un error. Quizá ustedes no lo detecten, pero hay un error. Oh, y otra vez. Esto de hacer, no sé por qué, quién me mandó a hacerlo. Y esto sería que no pague ninguno. ¿Está bien? Eso es si yo lo pienso en el no pague ninguno. ¿Mm? Esto sería si yo pienso el espacio muestral que se me genera. Y a esto yo les decía, a esto iba con que les decía, ¿podría haberlo, era la única alternativa para resolver el ejercicio, la que planteamos? No, podría haber resuelto, por ejemplo, del espacio muestral, que pague al menos uno en término, este punto muestra lo sostiene, esto lo cumple, digamos, este también lo sostiene porque está pagando C2 en término, y este también lo sostiene porque está pagando C1 en término. Es decir, que el único que dentro del espacio muestral que se me genera, el único que no cumple con que al menos uno pague en término es este. Entonces yo podría decir que la probabilidad de que al menos uno pague en término es la probabilidad de ese, ¿sí? Menos la probabilidad de esto, ¿sí? O la probabilidad de que al menos uno pague en término es la probabilidad de que no ocurra esto, ¿sí? Hay distintas alternativas. O podría haber dicho, bueno, es la probabilidad de esto, más la probabilidad de esto otro, más la probabilidad de esto otro. ¿Mm? ¿Se entiende? Generalmente en la clase de probabilidad, sobre todo la parte de independencia, más bien la teórica, no la práctica, aún en las clases presenciales pasa esto de bastante silencio. Profe, ¿y por qué pones en vez de poner las comas como venía haciendo el espacio muestral? Ah, ahí vi una pregunta, perdón, no la vi porque estaba mirando los foros. No, no hay problema, porque yo escuché justo el sonido, ¿no, Juli? No hay problema. ¿Por qué puse punto y coma en vez de coma? ¿Se refiere? Ah, y en vez de poner las comas, como veníamos haciendo en el espacio muestral. Este i, yo acá sería, porque estos son, al ser seleccionar dos clientes, ¿sí? Selecciono dos clientes en forma simultánea. Este es uno de los puntos muestras posibles, o sea, ¿qué está indicando esto? Que el cliente 1 y el cliente 2 pagaron en término, y ese es uno de los puntos muestras posibles. Otro punto muestra posible es este otro. El cliente 1 no pague y el cliente 2 pague. Esto muchas veces en los libros y también lo van a ver en nosotros, puede que aparezca así, sin el símbolo de intersección. ¿Sí? Y se está leyendo eso. Tenemos 4 puntos muestra, que son estos 4. Que son las 4 posibilidades que se pueden dar cuando yo selecciono dos clientes en forma simultánea. ¿Mm? ¿Está? Abril creo que fue la pregunta.
Bien. Entonces, lo que les decía era un poco para repasar esto de espacio muestral y para que vean que había otras alternativas de resolución del ejercicio. No la vamos a hacer porque si no se nos va a hacer de larga la clase, pero bueno, esa es otra alternativa que podrían haber encarado. Vamos a ver el ejercicio 10. No sé si tienen alguna pregunta respecto al 9. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, avanzo. Ejercicio 10. Una caja contiene 5 bolitas rojas y 10 blancas. Se extraen 2 al azar sin reposición. Se extraen 2 al azar sin reposición. ¿Cuál es el experimento aleatorio de esta situación? ¿Cuál es el experimento aleatorio? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Extraer 2 bolitas al azar. Extraer 2 bolas al azar, 2 bolitas al azar. Y es importante lo que dice allí. Sin reposición, porque esto va a generar situaciones distintas, si es con o sin reposición. ¿Qué significa sin reposición? Que yo extraigo una de las bolitas, veo su color en este caso, porque tengo bolas rojas y bolas blancas. Así que veo su color y la dejo fuera de la urna, ¿sí? O del bolillero, y extraigo otra. Hay situaciones en que la extracción es con reposición. ¿Qué quiere decir con reposición? Extraigo la bolita, observo su color y la vuelvo a dejar en el bolillero. Por ejemplo, se sortea un premio. Tenemos, no sé, 15 personas y se sortea un premio. 2 premios, perdón. Primero y segundo premio. Y decimos, el hecho de que ganes el primer premio no te excluye a que ganes el segundo. Bueno, ¿esto qué está implicando? Que la selección de las bolitas va a ser con reposición, porque selecciono la primera bola y digo, bueno, la persona identificada con el 2 ganó el premio. A esa bolita la vuelvo a introducir a la urna y selecciono. Bueno, ahora el segundo premio vamos a sortear. Uy, salió el 2, qué suerte tiene el 2. Vuelve a ganar, ¿sí? Eso sería con reposición. Eso sería una situación donde la experiencia es con reposición. Ahora, si yo digo, voy a sortear 2 premios, pero no voy a darle tanta, no tanta posibilidad, no voy a dar la chance de que una persona se lleve los 2 premios. Bueno, entonces en esa experiencia vos estás definiendo que vas a hacer una selección sin reposición. Seleccionar la primera bolita, ganó el 2, bueno, ganaste, ya está, no va a pasar como dijimos antes, que podés llegar a ganar de vuelta, ya está. Esa bolita queda fuera. Esa es la cuestión de con o sin reposición. Entonces, es importante esto porque genera situaciones distintas. A ver, ¿cuál es la pregunta del ítem A? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola, ¿sí?, sea roja, dado que la primera resultó blanca? Vamos a ver, podríamos definir, eventos como que B1, ¿qué significaría o cómo lo leería? La primera bola, la primera bolita es blanca. Eso sería un evento. Así puedo definir también, porque selecciono 2 bolitas, ¿qué podría pasar? En vez de que sea blanca, podría ser roja, ¿no? La primera bolita. No copié. ¿Se entiende la simbología que yo podría usar? O sea, la que voy a usar para que se entienda qué estamos notando. En vez de blanca, la primera bolita podría ser roja. Y esto lo leería como ¿me siguen? En términos de notación, ¿cómo tendría, o la probabilidad que me está pidiendo? Vamos a poner las otras dos para las notaciones que vamos a usar.
¿Sí? ¿Se entiende? Ese subíndice estaría indicando que es una segunda, la segunda bolita o la primera bolita, ¿sí? El subíndice me estaría diciendo eso. Y la letra me estaría diciendo el color de la bolita. Acá esto yo lo leería como que la segunda bolita es blanca. Y esto leería como que la segunda bolita es roja. ¿Está? Volvemos a la lectura del ejercicio, ítem A, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera resultó blanca? ¿Qué tipo de probabilidad es esa? A ver, ¿alguien se anima? Probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera resultó blanca. ¿Qué les parece? ¿Es una probabilidad conjunta? ¿Es una probabilidad condicional? ¿Es una probabilidad de la unión? Es condicional. Es condicional, ¿sí? Ahora vamos a ver para resolverla, pero lo importante es que nos demos cuenta de eso. Es condicional, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? La probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera es blanca. El condicional, ¿cómo se leía, por ejemplo, probabilidad de A dado B? O sea que, ¿a quién voy a poner como condicionante? Ha sucedido tal cosa. Vamos a calcular la probabilidad de que la segunda bolita sea roja. Pero yo no calculo la probabilidad de que la segunda bolita sea roja a secas, por así decirlo, sino que con una información adicional, ¿sí? En un subconjunto del espacio muestral, porque yo estoy diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bolita sea roja? Sabiendo que la primera fue blanca. Entonces yo ya estoy restringiendo al espacio muestral. No es lo mismo, ¿sí? Estoy dando una restricción al espacio muestral. Entonces, esa restricción o esa información adicional que yo tengo va como el condicionante, ¿sí? Entonces, la primer bolita, profe, ¿qué ha hecho? Profe, no, ahí está, no ha hecho tanto ruido, ahí. Dado que la primera es blanca y yo voy a calcular, ¿qué es lo que quiero calcular? La probabilidad de que la segunda sea roja. ¿Está? Si yo solo dijera en el problema, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja? Lo que estaría calculando es esto. Probabilidad de que la segunda sea roja. ¿Sí? Y después lo vamos a ver porque, si no recuerdo mal, sí, el ítem B nos pide esta probabilidad. Pero en el ítem A lo que nos pide es cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja, sabiendo, teniendo la información, ¿sí? Que la primera es blanca, o dado que la primera es blanca. Ese dado que la primera es blanca me está condicionando, ¿sí? Yo ya tengo una información adicional, ya tengo la información de que la primera resultó blanca. Vamos a analizar esto, pero vamos a analizarlo en la situación, en la experiencia. Yo acá tendría 5 rojas en la urna, ¿sí? Vamos a pensar que esto es una urna, 5 rojas y 10 blancas. Cuando yo saque en la primera extracción, ¿sí? Salió blanca. ¿Qué pasa cuando tenga que enfrentarme a la segunda extracción? ¿La extracción de las bolitas es con o sin reposición? Sin Sí. reposición. Sí. ¿Cuántas blancas me quedan? 9. 9. 9. Entonces, cuando yo me enfrente en el escenario de la segunda extracción, no voy a tener 10 blancas, voy a tener 9 blancas. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, este sería el escenario que yo me encuentro cuando voy a seleccionar la segunda bolita. Ya sé que la primera fue blanca, por eso tengo 9 blancas y no 10 blancas como teníamos antes. Entonces, en esta segunda etapa, que ya saqué una bolita blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja? ¿Cuántas rojas tengo?
5. 5. ¿Y cuántas quedaron, o sea, en el bolillero? 14. 14. Perfecto. Y esa es la probabilidad. Lo hice analizando la situación, ¿está bien? Sin recurrir a las reglas de cómo calcular esta probabilidad condicionada, sino analizando la situación. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entendió ese análisis? Sí, se entendió. Y profe, pero bueno, entonces, a ver, ¿qué pasaba si decía que era con reposición? Y el tema que si decía que era con reposición, yo saqué la primera blanca, ¿no? Bueno, bien, saqué la primera blanca, perfecto. Ahora, vuelve a ponerse esa blanca que saqué y en el escenario de la segunda etapa, yo voy a tener esta situación. Nuevamente 15 bolitas. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que sea roja la segunda? 5 sobre 15. Y cuando saques la tercera bolita, y siempre la probabilidad de que sea roja va a ser 5 sobre 15, porque no se altera la urna, siempre tengo los mismos elementos dentro de la urna. Entonces la probabilidad de que sea roja, independientemente de la extracción que sea, va a ser siempre 5 sobre 15, en el caso de que haya reposición, ¿sí? Y la probabilidad de que sea blanca, en el caso de reposición, va a ser siempre 10 sobre 15. O sea que lo que nos está diciendo este ejercicio de alguna manera es que cuando hay reposición, la probabilidad de que la bolita sea roja queda inalterable, siempre 5 sobre 15. Y cuando no hay reposición, que es lo que vimos en este ejemplo, al no haber reposición, esto cayó en una unidad, ¿sí? La probabilidad de que la primera bolita sea roja va a ser 5 sobre 15, pero que la segunda bolita sea roja, si ya sé que la primera es blanca, ya no es 5 sobre 15, es 5 sobre 14. Y cuando haga la tercera extracción tendré que pensar qué pasó con la primera y la segunda extracción, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando no hay reposición, ¿sí? Esa es la idea de este enunciado, que se tenga en cuenta esa cuestión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió esta parte? Yo dejo acá esta situación, esto está indicando qué pasó, a ver, para cuando quede la clase, alguien que está el audio, ¿no? Pero la primera oportunidad tengo así. Tengo esta situación. En la segunda extracción ya tengo esta otra. Esto cambió el escenario por la no reposición. Bien, vamos al ítem B. Si ustedes no me interrumpen, paso al ítem B. A ver el chat. Bien. Entonces, el ítem B nos preguntaba ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bolita sea roja? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bolita sea roja? No me dice cuál es la probabilidad de que sea roja, dado que la primera fue roja, o que, sino que la probabilidad de que sea roja. ¿Sí? Vamos a pensar esta situación. Yo tengo que calcular esta probabilidad. ¿Sí? Esa probabilidad tengo que calcular. Puedo pensar, como dijimos antes, en el espacio muestral. El espacio muestral, al seleccionar dos bolitas, a ver, voy a copiarme la información para hacerlo más ágil ahora, profe, con todo lo que tardó, otra vez va a hacer eso, no. Vamos a usar esta información. ¿Cómo está conformado el espacio muestral si yo selecciono dos bolitas? La primera puede ser, acá bueno, tengo la primera puede ser roja, y la segunda puede ser roja.
esto no nos sirve. La primera puede ser, vamos a copiarnos esto. La primera puede ser roja, pero la segunda puede ser blanca. Ahí estoy barriendo, porque a veces esto nos puede complicar. Profe, ¿cómo hago? ¿Cuántas opciones tengo de color de bolita para la primera? 2, ¿no? ¿Y cuántas opciones tengo de bolita para la segunda? 2. ¿Cuántos puntos muestras son posibles? 2 por 2, 4. Eso estoy aplicando principio de multiplicación. Que vieron algo de eso en Matemática 1, cuando dieron análisis combinatorio, ¿sí? Ahora, para ser ordenado en cuanto a la enumeración del espacio muestral, podría decir, bueno, pensemos el escenario de que la primera es roja. Bien. ¿Qué opciones tengo? Que la segunda sea roja. Ahora, sigo pensando en el escenario de que la primera es roja. ¿Qué opción tengo? Que sea blanca la otra. ¿Hay alguna otra posibilidad cuando u otro escenario con roja? Roja ya la tengo, roja blanca ya la tengo. No hay otra posibilidad, son esos dos colores. Vamos a fijarnos ahora, en vez de que la primera sea roja, pensemos en el escenario de que la primera es blanca. Bueno, la primera es blanca, la segunda puede ser blanca o roja, esto es indistinto. Acá si fuésemos totalmente ordenados, quizá podríamos poner así. Medio que realmente no soy el más ordenado de los docentes, pero ahí está. Bueno. La primera blanca y que la segunda sea blanca. O sea, como que la opción esa de que ambas son del mismo color, la pongo primera, como hice acá. Entonces mantengo ese orden, por así decirlo. Y la otra opción es que la primera sea blanca y la segunda sea roja. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, sí. profe. Entonces, dentro de lo que yo quiero, la probabilidad de que sea roja, la probabilidad de que sea roja, esto no me sirve. Puede La ser que segunda haya sea tres roja. ahí sea 3 la probabilidad de que salga. La probabilidad de que sea la segunda roja, ¿cuál de los puntos muestra que están acá contiene esa probabilidad? O sea, ¿en dónde sucede que la segunda es roja? ¿En qué punto muestra? En el En primero el y en el primero y último. en el último. El primero, ¿se entiende eso? Entonces yo usaría, Sí. ¿sí? Tendría en cuenta esas dos probabilidades. La probabilidad esta probabilidad de este punto muestra, acá, bueno, me faltaría el simbolito como habíamos dicho antes, que a veces uno no lo usa, pero ¿sí? La probabilidad de que la segunda sea roja tendría contemplado esto. Sería la situación en que la primera fue roja y la segunda fue roja, o la situación en que la primera fue blanca y la segunda fue roja. ¿Sí? Esas son los dos puntos muestra con que cumplen o con las que yo observo que la segunda es roja. ¿Sí? Ahora estas probabilidades, ¿cómo son? Conjuntas, ¿sí? Compuestas. Es la probabilidad de una intersección. ¿Cómo yo calculo la probabilidad de intersección? ¿Con qué regla? Con la multiplicación. Con la regla de la multiplicación, ¿sí? Entonces, ahora, ¿son independientes los sucesos R1 y R2? ¿Son independientes las extracciones que se hacen? No, No, ahí lo dijo bastante segura, no sé, pido perdón que no sé
por ahí quién habla, pero no, y lo dijiste con bastante seguridad, no. Y no, ¿y por qué no? Y justamente lo vimos en esta situación. El hecho de lo que yo hago en la primera extracción, ¿sí? Lo que yo haga en la primera extracción, ¿sí? Condiciona y cambia el escenario para la segunda extracción. La probabilidad de que la segunda bolita sea roja se vio alterada por el resultado de lo que pasó en la primera extracción. Entonces, no hay independencia. Habrá independencia cuando la extracción sea con reposición, pero no cuando es sin reposición. Eso justamente cambió el escenario. Entonces yo no puedo pensar que esto de la probabilidad de R1 por la probabilidad de R2, como hicimos en el ejercicio 10, donde sabíamos que la probabilidad de que un cliente pague en término no dependía de lo que había dicho otro cliente. En este caso sí, la probabilidad de que la segunda sea roja está dependiendo de lo que sucede con la primera, ¿está? Entonces, bueno, vamos a plantearnos esto. ¿Cuál es la probabilidad de R1 intersección R2? Y como bien dijeron ya, esto va a ser un producto de probabilidades. Y la probabilidad de que sea la primera blanca y la segunda roja también va a ser un producto, porque es una compuesta, ¿sí? Y en esa compuesta, ustedes bien dijeron que no son independientes, así que no va a ser probabilidad de R1 por probabilidad de R2. Ni acá va a ser probabilidad de B1 por probabilidad de R2, sino que va a ser una regla del producto para eventos que son dependientes, o sea que dependen de, en este caso, de lo que sucedió en la primera extracción. Entonces, la probabilidad, vamos a poner primero esta parte de la condicional para entender por qué hacemos así. Cuando yo haga la primera extracción, ¿qué estoy diciendo en esta situación? ¿Cómo fue el resultado de la primera extracción? Voy a copiar esto para no... ¿Cómo fue el resultado de la primera extracción? ¿Roja o blanca? Roja. 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 Bien. Entonces, acá voy a poner. Dado que la primera fue roja. ¿Y qué pasó con la segunda extracción? ¿Cómo fue? También fue roja. Vamos, ahora hago un repaso sobre esto. Esto sería probabilidad de A dado B. ¿Cómo era la regla del producto? ¿Qué ponía en este caso? ¿R1 o R2 pondrían ustedes? R1. A ver, reiteré el error. La probabilidad de que la bolita primera sea roja y la segunda sea roja, la voy a calcular con la regla del producto. ¿Sí? ¿Y cómo hago? Bueno, aplico la regla del producto para eventos que son dependientes. ¿Por qué? Porque veo que la extracción que se está haciendo es sin reposición. Ya sé que si es sin reposición, hay dependencia de lo que ocurre en la primera extracción. Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad? La probabilidad de condicional de que la segunda sea roja, dado que la primera es blanca, ¿sí? Por la probabilidad de que la primera es blanca. Profe, ¿y por qué lo hizo así y no puso acá, dado que la... ¿Por qué no alteró esto? Porque si ustedes repasan la probabilidad condicional, probabilidad de A y B la puedo calcular como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, o la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Pero acá no puedo poner la probabilidad de que salga la primera roja dado que la segunda fue roja, porque acá hay una secuencia. Primero se hace la primera extracción, segundo la segunda extracción. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende esto? A ver si se entendió. ¿Cómo haría esta? A ver, ¿alguien se anima a cómo completar esta? ¿Qué pondría acá? Probabilidad de... Por ahí es más fácil empezar por esta y después agregar la otra. ¿Probabilidad de qué? De que la primera sea blanca, dado que la segunda...
Ahí. dividido B1 por la Bien. posibilidad de B1. R2, que la primera sea roja, dado que la primera fue blanca, ¿sí? Y eso es como que cuando yo hago la lectura tiene un sentido, ¿no? Bien. Este es como uno de los, yo les diría dentro de lo que es probabilidad, como uno de los más complejos, ¿no? Pero lo importante es que vayan siguiendo la situación y se vayan entendiendo estos conceptos, ¿sí? Eh, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la primer bolita sea roja? Si quieren volvemos al escenario de la urna. Vamos a ponerlo así, para que quede todo en el Word. En la primera extracción, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bolita sea roja? ¿Qué les parece? Tengo 15 bolitas, ¿cuántas cumplen con la condición de ser roja? 5/15. 5 sobre 15, ¿está bien? Esa es la primera extracción, ¿está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que esto responde a esta parte? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bolita sea roja? 5 sobre 15. Ahora, vamos con esta. ¿Cuál es la probabilidad? Y esto lo voy a poner así para que veamos, sepan. La probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja. En la primera extracción yo tengo las 15 bolitas. En la segunda, ¿qué me va a pasar ahora? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuántas rojas tengo? Si la primera fue roja. 4 rojas. 4. 4 rojas. ¿Y blancas cuántas tengo? 10. Perfecto. Y más allá de eso, o sea, sí, es importante tenerlo porque nos quedaban 9 blancas, como decía. Entonces, en ese caso, ¿cómo va a ser la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja? Si yo tengo 4 sobre cuántas... 14. Exacto, perfecto. Y esto es lo que decíamos antes. Si el hecho fuese con extracción, con reposición, siempre hay que extraer la bolita, con reposición, me hubiese quedado acá de vuelta 5 rojas, 10 blancas, y entonces la probabilidad sigue siendo 5 sobre 15. Y eso se mantiene invariante a través de las distintas extracciones. Pero eso es cuando es con reposición. Cuando es sin reposición, ¿qué pasa? Se van alterando las probabilidades. De hecho, vamos a ver que en algún momento nos vamos a quedar sin bolitas. Yo no puedo extraer 30 bolitas del bolillero donde hay 15. Ahora, si es con reposición, puedo extraer 30 bolitas. Puedo extraer 40, 70, 800, 1000, 2000. Porque como es con reposición, siempre están disponibles las bolitas. ¿Mm? Bien, eso responde a esta primera parte. Ya eso lo tenemos. Nos falta esta otra. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bolita, ¿sí? Cuando me enfrento a la primera extracción, la primera sea blanca? 10 sobre 15. 10/15. 10 sobre 15. Perfecto. Bien. Ahora, vamos a esta otra situación. Esta ya la vimos, ¿no? No Fue es sobre la... fue lo que originó el ejercicio, ¿no? Era esta situación. Yo lo dejo así para que quede. No sé por qué este documento no va a quedar en ningún lado, pero bueno, en el video. Ahora nos enfrentamos a esta situación. ¿Qué pasa? En la primera tengo las 5 y las 10 blancas. Ahora, en la segunda situación tengo 5 rojas, 9 blancas. Fue lo que vimos en el ítem A. Entonces, la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera es blanca, es 5 sobre 14. Si hacen esto, me dicen el resultado. ¿Puede ser 0,33? Puede ser. Muy bien. ¿Está? ¿Alguna duda? Este en particular, más allá, yo creo que es la primera vez que lo explico virtualmente y es uno de los ejercicios de probabilidad que entiendo tanto el de los clientes, ¿sí? Que el cliente paga en términos, como este 12, de los que al alumnado por ahí más le cuesta. Hay dos situaciones. En el 9 conozco que hay independencia, justamente, me dicen, se sabe que
la probabilidad de que los clientes paguen en términos son independientes. Justamente cuando yo me enfrento al cálculo de una probabilidad conjunta, uso la regla de probabilidad para eventos independientes. Entonces hago el producto de probabilidades marginales. En el caso del ejercicio 10, no me dice con claridad así, son dependientes, pero habla de extracción sin reposición. Y eso vimos por este ejercicio que genera dependencia. Y cuando yo me enfrento al cálculo de probabilidades compuestas, que nos enfrentamos, ¿sí? Condicionadas, en realidad, vimos que, condicionadas, pero a la vez compuestas. Acá, yo digo que si hicimos la regla del producto. Una probabilidad compuesta, no caí en la regla del producto para situaciones donde había justamente independencia, sino en la regla del producto que es para eventos que son dependientes o que no son independientes, ¿sí? Entonces ahí aplicamos las dos. ¿Está? Esa es la idea, y aparte un poco también este ejercicio 12, 10, perdón, en su momento, hace muchos años era el 12, me quedó de ese registro. Este ejercicio 10, lo que nos da como información también es esta cuestión de la reposición, qué importancia tiene. La reposición o la no reposición, ¿sí? Que lo van a ver cuando avancen ahora en la parte B del capítulo de probabilidad, el hecho de que las experiencias se hagan con reposición. Vamos al último, es un poquito más corto para que no estén tan desanimados, ya vamos terminando, ¿sí? Vamos a ver el último. Por lo menos en el chat no hay nada. Una empresa de inversiones publicita sus servicios en el periódico local. El personal de marketing de la empresa calcula que 60% de su mercado potencial leyó el periódico. Calcula además que 85% de quienes lo leyeron recuerdan la publicidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un lector vea y recuerde el anuncio? Si quieren, podemos darles un ratito como para que se planteen, porque si no es una cuestión de decir, bueno, copio lo que el profe está diciendo y listo. De ver en unos segundos, al menos tratar de notar cuáles son los eventos que consideran que se están presentando, cuáles son las probabilidades de esos sucesos, de esos eventos, y cuál es la probabilidad que yo quiero calcular. Porque fíjense que de alguna manera el ejercicio, si bien está en porcentaje, no está en términos de probabilidad, me dice que la probabilidad o que suceda tal cosa es tanto, que suceda tal cosa es tal otra, y después me pide una probabilidad en cuestión. A ver si pueden, les doy unos 3 minutos, 4 minutos, como para que al menos intenten escribir eso y ver qué probabilidad tienen que calcular. ¿Les parece? Así pueden trabajar un poquito. ¿Mm? No sé si Ya están que muy... estamos, aprovecho a decirles que hay un problema en los foros, ¿sí? Que en algunos no pueden escribir. Estamos tratando de resolverlo, ¿sí? Vamos a tratar de que a la brevedad ya puedan escribir en los foros, ¿sí? Así que tengan un poquito de paciencia. Está en novedades del aula, ya avisado todo y estamos viendo si podemos arreglarlo. Gracias, Juli. No sé si están muy contentos con la propuesta que les hice. No los veo muy entusiasmados. Sí, sí, pero hay que trabajar, si no... ¿Están? Por medio del chat nos dijeron, sí, profe, buenísimo. O ni por micrófono tampoco. Es que están concentrados trabajando quizás.
quieren, acá les dejo el enunciado. Bueno, a ver, si llamamos, voy a poner siglas, LP, que suena más a un disco para los que somos grandes, que el lector, o que si quiera el lector, a ver, una empresa de inversiones, pero el personal de marketing calcula que el 60% de su mercado potencial leyó el periódico, así que vamos a poner que el cliente haya leído parte del mercado, ¿no? Que el cliente haya leído el periódico. Y el otro evento que yo puedo poner, ¿de qué más habla? A ver. Decía que leyó y recordó la publicación. Recordó una publicidad, ¿no? Que había en el periódico. Podemos poner, bueno, recordó RP ¿sí? No podemos poner así, RP, porque es indistinto, RP, le recordó publicidad. Lo importante es, bueno, que yo las siglas que utilice sepa qué significan. No puse el lector porque podría ser el lector en realidad, pero como que doy indicio a que justamente ya lo leyó cuando escribo el lector. Por eso puse cliente en vez de lector, pero es lo mismo. Que el cliente recuerda la publicidad. Sé las probabilidades de estos eventos si yo los escribo así. ¿Conozco las probabilidades? Sí, ¿Sí? ¿Cuáles son? La probabilidad de LP, que sería leer el periódico, ¿cuál es? 0,60. 0,60. Sí. ¿Y la probabilidad de que recuerde la publicidad? 0,85. 0,85. Eso está en el enunciado, ¿cierto? A ver, vamos a repasarlo. Una empresa de inversiones publicita sus servicios en el periódico local. El personal de marketing de la empresa calcula que 60% de su mercado potencial leyó el periódico. Calcula además que 85% de quienes lo leyeron
recuerdan la publicidad. Es decir, perdón, acá tengo un error. Es decir, que el 60% leyó el periódico, eso sí. Ahora, el 85% de quienes lo leyeron recuerdan la publicidad. Así que esta, en realidad, ¿sí? No es la probabilidad, porque no dice la probabilidad de que recuerden la publicidad es 0,85, sino de quienes leyeron el periódico. ¿Sí? Ahí hay una cuestión a analizar. La probabilidad de quienes lo leyeron, ¿sí? Calcula que además 85% de quienes lo leyeron recuerdan la publicidad. Entonces acá estoy viendo un subconjunto del espacio muestral, porque no digo que 85% recuerda la publicidad, 85% de quienes leyeron el periódico, ¿sí? Eso es algo que está teniendo una información adicional dentro del subconjunto, no de todo el mercado o de todos los clientes, sino de los clientes que leyeron la publicidad. Dentro de ese subconjunto, el 85% recuerdan, perdón, no dentro de todo el mercado o de todos los clientes, sino dentro del subconjunto de los que leyeron el periódico, no de los que recuerdan la publicidad, de los que leyeron el periódico, ¿sí? De quienes leyeron el periódico, el 85% recuerda la publicidad, ¿sí? Entonces eso es 0,85, trasladado al lenguaje de probabilidad, no es una probabilidad marginal, sino una, ¿cómo? Y es un subconjunto del espacio muestral. ¿Cuándo es que se calcula una probabilidad dentro del subconjunto? Condicional. Dentro de un subconjunto, ¿sí? Dentro del subconjunto de quienes leyeron el periódico, ¿cuántos recuerdan la publicidad? ¿O qué probabilidad es de recordar la publicidad? Entonces, volvemos a repasar esta cuestión. El 85% de quienes leyeron el diario, el periódico, recuerdan la publicidad. En términos de probabilidad, ¿yo esto cómo lo digo? Bueno, dentro de los que leyeron el periódico, y ese es el subconjunto que yo me establezco ahora, calculo la probabilidad de que se recuerde la publicidad. Y eso es 0,85. Ahí habíamos cometido el error de pensar que era la probabilidad marginal. ¿Se ve la diferencia? ¿Lo ven todos? Porque fíjense que está... ¿cómo hubiese sido? Bueno, profe, entonces, ¿cómo hubiese sido que tendría que decir para que yo piense que es la probabilidad de que recuerda la publicidad? Tendría que decir, sin decir que dentro de los que leyeron o de quienes lo leyeron, recuerdan la publicidad. Evidentemente, van a recordar la publicidad quienes tuvieron a mano el periódico. Pero es una probabilidad condicionada a esta cuestión. ¿Está bien? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Ahora, estas dos probabilidades. Tenemos estas dos probabilidades. Vamos a ver qué es lo que nos pide. ¿Qué se pide? El ejercicio que nos pide en realidad. Porque ahí fuimos armando un poquito, pero ¿qué es lo que pide? ¿Cuál es la probabilidad de que un lector vea y recuerde el anuncio? ¿Qué significa esto? Es una probabilidad de unión, una probabilidad condicionada, una probabilidad conjunta, una probabilidad marginal. ¿Qué les parece? Que sucedan ambas cosas en forma simultánea, que suceda una o la otra, que suceda una dado que sucedió la otra. ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la probabilidad de que un lector vea y recuerde el anuncio? Que sea en simultáneo. Que sea en forma simultánea, que lea el periódico y recuerde el anuncio. ¿Está bien? Ese I, ese conector, coloquialmente, ¿sí? En términos del problema, se traslada en forma simónica en una intersección, ¿sí? Porque esto, el I, ¿qué implica? Que sea en forma simultánea ambas acciones. Entonces,
Esto, cuando yo lo traslado, va a ser la probabilidad de que lea el periódico y recuerde la publicidad. ¿Sí? Y esto es una probabilidad conjunta. Fíjense que, bueno, dentro de este capítulo, de los ejercicios que nosotros nos tocó resolver, vimos justamente el tema de probabilidades conjuntas. Se nos enfrentó con esta cuestión por la dependencia o independencia de eventos. En este caso, ¿cómo resuelvo yo esto? La probabilidad de que lea el periódico y que recuerde la publicidad son independientes según el enunciado, depende uno del otro. ¿Qué regla podría usar? En principio, ¿qué regla debo usar para una probabilidad conjunta? La regla de la adición, la regla del producto. La multiplicación. Multiplicación. La regla del producto, perfecto. Y dentro de la regla del producto tengo que pensar si los eventos son o no independientes. ¿Tengo algún indicio como para decir que son independientes? Dice, el hecho de que recuerde la publicidad es independiente de que haya leído el periódico o algo por el estilo. ¿Está esa información como lo estuvo en otros casos? A ver si podemos armar esto. Son dependientes. Son dependientes, ¿sí? Y no porque lo diga, sino que porque, bueno, nos da esa probabilidad condicionada, ¿sí? Y podemos pensar que son dependientes. A ver, ¿cómo calculo entonces esta probabilidad conjunta? ¿Cómo la construirían en base a la información que tienen? ¿Les parece que la pueden construir o no? Si son dependientes, ¿qué necesito? Una probabilidad marginal y una probabilidad condicional. ¿Tengo alguna probabilidad condicional? ¿Hay algún dato de probabilidad condicional dentro de lo que estamos viendo? Sí, el 0,85. Entonces yo podría decir, bueno, es la probabilidad condicional, ¿sí? Y si yo tengo esta probabilidad de que recuerda la publicidad, dado que leyó el periódico, ¿por qué la multiplicaría? ¿Por la probabilidad de que recuerda la publicidad o por la probabilidad de que leyó el periódico? Por lo que leyó el periódico. Siempre es por la marginal que voy a poner acá, es aquella que apareció como condicionante en la otra, ¿sí? ¿Está? Entonces, eso siempre tenerlo en cuenta. Si yo escribo probabilidad de A dado B, es por probabilidad de A, por probabilidad de B, perdón, y si escribo probabilidad de B dado A, esto que aparece acá va a ser por probabilidad de A. Ahora, esta información la tengo. ¿Cuál es la probabilidad de que lea el periódico? 0,60. ¿Y la probabilidad de que recuerde la publicidad habiendo leído el periódico? 0,85. Y con esto entonces, con ese producto, aplicando la regla del producto, construyo finalmente 0,51. 0,51. La probabilidad de que lea y recuerde la publicidad. Que lea el periódico y recuerde la publicidad. ¿Sí? Esto es una probabilidad conjunta. ¿Sí? Que lea el periódico y recuerde la publicidad. Esta probabilidad es dentro del mercado, cuál es la probabilidad de que haga estas acciones en forma simultánea. ¿Sí? Y esta otra que es que habiendo leído el periódico, recuerde la publicidad. ¿Sí? Esto está calculado, el recuerdo de la publicidad para un subconjunto. ¿Sí? Por eso es que era una condicional. Bueno, ahí terminamos con los... Ah, perdón, ahí Noelia lo habías puesto por el chat, no lo había visto. Ahí terminamos con los ejercicios que estaban propuestos para la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna consulta sobre estos. Yo me voy a quedar un ratito más, unos minutitos más, si me quieren hacer consultas sobre alguna otra cuestión, pero lo que sí voy a hacer es dejar de grabar, ¿sí?
Si no pongo detener grabación, no va a dejar. Ahí. ¿Alguna pregunta? Si no, bueno, hasta luego. Veo que muchos ya se están desconectando. No, creo que por el momento no, se entendió todo bien. Bueno, gracias, Florencia. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Adiós. Otro Chau, chau.